un barco fantasma. Más de 300 años de apariciones. 0 pruebas definitivas. El holandés errante ha sido visto en tormentas mortales, antes de naufragios y tragedias. ¿Es una simple leyenda marina? ¿O una advertencia real? Porque quienes dicen verlo nunca olvidan ese momento. Y lo más inquietante, ¿por qué sigue apareciendo hoy? Era el año 1641, y en los remotos mares del sur, donde el océano golpea sin piedad las costas rocosas del Cabo de Buena Esperanza, se desató una de las leyendas más oscuras y temibles que el mar jamás haya conocido. La historia de un hombre y su barco, cuya maldición se entrelazó con el viento, el agua y el mismo tiempo. Su nombre era Jan van Decken, el capitán de la nave Hollander, un hombre con una ambición tan grande como su arrogancia. Una mañana gris, mientras la Hollander se preparaba para zarpar, un presagio aterrador sobrevolaba el ambiente. Los marineros del puerto, al ver el rostro decidido del capitán, intercambiaron miradas de preocupación. El viento cambiaba sin previo aviso, las corrientes eran impredecibles y las olas monstruosas acechaban a los más débiles. Pero, como siempre, Van Decken había tomado su decisión y la nave zarpó sin vacilar. El cielo se oscureció más y pronto la tormenta estalló con furia. Las olas azotaban el Hollander con tal violencia que la nave se tambaleaba como una hoja en el viento. La tripulación luchaba por mantener el rumbo y el ruido del viento se mezclaba con el retumbar de los truenos. Sin embargo, el capitán no mostraba signos de temor. En su rostro, la determinación era absoluta, como si ya estuviera convencido de que nada, ni siquiera el mar, podría detenerlo. «Avanzad», gritaba a su tripulación, desafiando las fuerzas de la naturaleza. El viento arremetió con una violencia nunca antes vista, y la tormenta pareció intensificarse, como si el propio océano tuviera un deseo de venganza. Pero Van Decken, desafiante, ordenó seguir adelante. Al borde de la desesperación, uno de los hombres, con el rostro pálido y los ojos desorbitados, se acercó al capitán, suplicándole que desistiera. «Capitán, tenemos que dar la vuelta. Este mar nos está devorando». Pero Van Decken no lo escuchaba. Estaba completamente cegado por su obsesión. «Si no cruzamos este maldito cabo, nunca seremos recordados», respondió con rabia. Fue entonces cuando, en medio de la tormenta, un fenómeno extraño ocurrió. La nave, a pesar de ser golpeada por las olas más gigantescas, comenzó a avanzar con una rapidez sobrenatural. Los marineros miraban atónitos, sin comprender cómo el holandés parecía desobedecer las leyes de la naturaleza. Con una mirada fría y vacía, Van Decken estaba convencido de que había desafiado al océano y había ganado. Pero esa victoria, en realidad, sería su condena. «Lo logramos. El Cabo de Buena Esperanza es nuestro», exclamó. Pero sus palabras se perdieron entre los vientos. De repente, una voz grave, casi un susurro, llegó a sus oídos. No era humana. No provenía de la tormenta. «Tu soberbia será tu condena, Jan van Decken». La voz resonó en el aire, como un presagio oscuro, pero el capitán, sin miedo, la ignoró. «Nada puede detenerme», gritó aún desafiante. Y así, mientras su nave atravesaba el Cabo de Buena Esperanza, una poderosa ola surgió del océano, más alta que cualquier otra, y con la fuerza suficiente para partir la nave en dos. El Hollander se hundió en el mar, pero el capitán y su tripulación no encontraron la muerte. Volvieron a emerger como si fueran espectros, y fueron condenados a una eternidad de tormentas y oscuridad. La maldición de Van Decken y su tripulación estaba sellada. El Hollander nunca encontraría descanso, y su capitán, ahora conocido como el holandés errante, navegaría los mares, siempre en busca de un puerto al que nunca podría llegar. La tormenta que una vez desafió
se convirtió en su prisión eterna, y la nave, condenada a ser vista solo por los desafortunados, jamás alcanzaría un fin. Así comenzó la leyenda del holandés errante, un hombre cuyo deseo de gloria y poder selló su destino y el de su tripulación en las aguas más oscuras y solitarias del océano. Antes de continuar, si te gustan los videos sobre misterios históricos, suscríbete y dale al like para que YouTube sepa que quieres ver más contenido como este. Siglos después de los primeros relatos del holandés errante, en pleno siglo XIX, la fragata británica HMS Vacante cruzaba las vastas y oscuras aguas del Atlántico. Era una noche silenciosa, de esas que parecen tragarse todo sonido. La bruma flotaba como un velo espeso sobre el océano, y la luna, apenas visible, parecía dudar en iluminar aquel escenario. Los hombres en cubierta comenzaban a murmurar. Al principio eran solo susurros, rumores arrastrados por el viento, voces temblorosas que hablaban de un barco que no debería estar allí. Y entonces alguien gritó. Todos corrieron a la borda y lo vieron. Entre la niebla, una silueta emergía lentamente, un navío de otro tiempo. Avanzaba sin velas izadas, sin movimiento de olas y sin viento. Era imposible, y sin embargo, allí estaba. Su silueta desgarrada parecía flotar sobre el mar, como si no tocase el agua. Las velas estaban hechas jirones, podridas por siglos de tormentas. El casco ennegrecido y agrietado parecía susurrar historias de condena, y en su interior, una luz, tenue y macabra, parpadeaba como si fuera el aliento mismo del inframundo. Los oficiales de la Vacante observaron en completo silencio. Nadie osaba pronunciar palabra. Aquello no era un navío cualquiera. Era él, el holandés errante, el barco maldito condenado a vagar por los mares por toda la eternidad, sin poder tocar jamás tierra firme. Un castigo sellado por un juramento blasfemo, por un capitán que desafiaba incluso a Dios. Y mientras la figura espectral se acercaba, el frío se hizo insoportable. No era el frío del viento, ni de las profundidades del océano. Era un frío que calaba el alma, que paralizaba el pensamiento. Uno de los marineros, joven, fuerte, curtido por años de servicio, cayó. Su cuerpo golpeó la madera con un estruendo sordo. Sus ojos abiertos, congelados en una expresión de puro terror. No hubo grito, solo cayó, como si el miedo le hubiera arrancado la vida. En ese momento, la luna rompió la neblina, y por un instante, el navío fantasmal se reveló por completo. Las sombras de su tripulación podían verse moviéndose entre la negrura. Esqueletos errantes, figuras malditas, condenadas a repetir su viaje sin fin. Y entonces, como si el mar mismo decidiera esconder el horror, la niebla volvió a cerrarse, y el barco desapareció, sin un solo sonido, sin una estela, sin una ola. Los hombres del Vacante quedaron inmóviles. Nadie dijo nada. Nadie se atrevió. Sabían con una certeza que iba más allá de la lógica o la razón, que lo que habían visto no era de este mundo. Al amanecer, el cuerpo del marinero fue sepultado en el mar, sin palabras, sin ceremonia, porque en el corazón de cada hombre solo había una certeza. Esa noche habían sido testigos del juicio del mar, y el holandés seguía navegando. El capitán Owen y su tripulación fueron testigos de un evento que desafió toda lógica, una visión que, aún años después, ninguno de los presentes pudo olvidar. Aquella noche, el mar era un espejo oscuro y perfecto. El cielo limpio y estrellado parecía observar en silencio, cómplice de lo que estaba por suceder. El viento había cesado, como si la naturaleza entera contuviera el aliento. Fue entonces cuando lo vieron, entre la bruma, emergiendo como una sombra de otro mundo,
un barco se materializó lentamente. No era cualquier embarcación. Sus velas estaban desgarradas, pero se mantenían erguidas por una fuerza invisible. Su madera, ennegrecida por los siglos, crujía como si aún llevara el peso de las almas condenadas. Era el holandés errante, la leyenda viva ante sus ojos. Por un instante eterno, la tripulación quedó paralizada. Nadie se atrevió a hablar. El tiempo pareció detenerse. El espectro flotaba en silencio, deslizándose por el agua sin perturbarla. Y luego, tan repentinamente como había aparecido, comenzó a desvanecerse. No navegó, se disolvió, como si el mar lo devorara, como si la niebla lo reclamara. El viento volvió a soplar, helado, y con él un susurro. No en voz alta, no claro, pero todos lo escucharon. Una advertencia sin palabras, un eco antiguo que penetró hasta los huesos. El capitán Owen, con el rostro lívido, observó el vacío donde el barco había estado. Miró a su tripulación. Hombres curtidos por tormentas, ahora temblando como niños. Era una noche oscura y sin luna del año 1835. El océano Atlántico descansaba en una calma engañosa, como si el mar contuviera la respiración. A bordo de un mercante británico, los marineros realizaban sus tareas rutinarias, sin saber que estaban a punto de cruzar el umbral de lo inexplicable. De repente, un grumete lanzó un grito. Todos se giraron. En el horizonte, emergiendo de la bruma como un recuerdo maldito, apareció una silueta imposible. Un barco, viejo y deteriorado, deslizándose sobre el agua, sin viento, sin oleaje, sin vida. Sus velas estaban desgarradas como si el tiempo las hubiese maldecido, y su casco, podrido y cubierto de algas, parecía salido de una tumba marina. Pero lo más aterrador era que avanzaba. Nadie comprendía cómo. No había brisa, no había corriente, y sin embargo, el navío se acercaba, impulsado por una fuerza que desafiaba toda lógica humana. El silencio a bordo se volvió opresivo. Los marineros, curtidos por tormentas y batallas, observaban paralizados, y entonces ocurrió. El aire cambió. Un frío antinatural los envolvió. No era solo una baja de temperatura, era como si la propia muerte hubiera descendido al mar. Un susurro recorrió las aguas. Palabras sin idioma, sin forma, como un eco de antiguos lamentos. El sonido parecía provenir de las profundidades, como si el océano recordara un crimen nunca perdonado. Algunos cayeron de rodillas, otros lloraron, y luego, sin aviso, el barco desapareció. Se desvaneció en la niebla como si jamás hubiese existido. La tripulación jamás volvió a ser la misma. Algunos abandonaron la navegación esa misma noche. Otros murieron meses después, atormentados por las pesadillas. En una tarde clara en la playa de Muizenberg, Sudáfrica, el sol brillaba alto, el cielo estaba despejado y las olas rompían con su ritmo habitual. Familias reían, niños corrían por la arena, hasta que el aire cambió. Un silencio extraño descendió sobre la costa. Las gaviotas desaparecieron y el viento cesó por completo. Entonces, todos lo vieron. Surgiendo del horizonte, envuelto en una bruma inexplicable bajo el sol radiante, apareció un navío antiguo, demasiado antiguo para estar navegando en 1900 o en cualquier siglo presente. Era el holandés errante. La embarcación avanzaba con un movimiento antinatural, sin dejar estela en el agua. Sus velas rotas ondeaban sin viento y desde la cubierta, figuras fantasmales parecían observar a los bañistas con ojos que no eran de este mundo. A plena luz del día, el terror fue aún más profundo. Los testigos gritaron, huyeron, se cubrieron los ojos, y en cuestión de segundos,
El barco se desvaneció ante todos, sin sonido, sin explicación. Atenazados por el miedo, muchos corrieron a la comisaría local. Sus testimonios, aún temblorosos, hablaban de lo imposible, pero la policía no halló evidencia alguna. En el año 1909, el SS Waratah, un majestuoso barco de pasajeros que conectaba las costas de Australia con las del Cabo de Buena Esperanza, surcaba las aguas inquietas del Océano Índico. Era una travesía aparentemente rutinaria, hasta que dejaron de estar solos. A medida que la nave avanzaba entre la bruma espesa del anochecer, la tripulación comenzó a notar algo distinto. Las brújulas se volvieron erráticas, el mar se tornó inquietantemente calmo, y una niebla antinatural, densa como la muerte misma, comenzó a envolver al Waratah. Fue entonces cuando entre las sombras de las olas lo vieron, el holandés errante. Apareció sin aviso, cortando las aguas con una elegancia siniestra. Era un barco antiguo, envuelto en un resplandor espectral, con velas rasgadas que no deberían sostenerse, y sin embargo, avanzaba. No emitía sonido alguno, ni un crujido, ni un golpe de las olas contra su casco. Solo silencio y presencia, una presencia que helaba el alma. Los marineros, endurecidos por años de mar, comenzaron a murmurar con voces temblorosas. Algunos cayeron de rodillas, rezando. Otros no tuvieron oportunidad de hacerlo. 2 hombres, sanos y fuertes, colapsaron sin razón, sus rostros marcados por una expresión de terror absoluto, como si algo invisible hubiera arrancado sus vidas. Y entonces, tan repentinamente como había llegado, el holandés errante se desvaneció. Se disolvió entre la niebla como un mal sueño. Pero el Waratah no volvió a ser el mismo. Esa noche, la tripulación quedó marcada por el horror. A partir de ese momento, el navío pareció maldito. Y semanas después, el Waratah desapareció sin dejar rastro alguno. Hasta el día de hoy, su destino sigue siendo uno de los mayores misterios marítimos jamás contados. ¿Fue solo una visión? ¿O fue la sentencia de muerte dictada por el espectro del mar?